Presidente en Chiapas, y muchas gracias a ustedes por abrirme ese espacio para conversar hoy. Yo que desde hace 3 meses la humanidad vive una situación de enorme incertidumbre alrededor del surgimiento de una nueva plaga, una nueva enfermedad, el coronavirus, una enfermedad que ha roto por muchas de las certezas y climas de seguridad que había, por lo menos en una parte de la humanidad, y que, decía yo, le ha pegado muy fuertemente a la economía, no solo a la de México, sino a la del mundo, y la ha retraído a los niveles que se tuvo en la crisis económica de 2007-2008. Esta enfermedad, como todos sabemos, parece iniciarse en China, y de China se extiende a Corea del Sur, Irán, hasta llegar a Italia, España y expandirse en ya muchísimos lugares del mundo, y ha obligado a más de 1.200, 1.300 millones de personas a resguardarse en sus casas prácticamente sin movilidad alguna, con todo lo que eso significa en el terreno económico. No sabemos aún el origen de esta enfermedad como tal. Hay muchas hipótesis, que si se preparó en una provincia de China una sopa de murciélago y cosas así. Han proliferado todo tipo de teorías conspirativas sin ninguna demostración, que fue fabricada en Estados Unidos y inoculada después en China para derrumbar la economía china. Nada de esto lo sabemos a ciencia cierta. Lo que sí sabemos es que entonces su epicentro se localizó en China, de China pasó a Corea del Sur, de Corea del Sur comenzó a extenderse a lugares como Irán, Italia, España, etcétera, etcétera, y hoy ya está plenamente trasplantada al territorio mexicano, como lo vimos hoy en la mañana, en donde se declaró la fase 2 de este coronavirus. ¿Cuál es el origen de esta enfermedad? Hay muchas hipótesis, pero lo que es cierto, y no es un problema aquí de malinchismo, de xenofobia, es que algunas de las más importantes enfermedades se han creado, por ejemplo, en China, el SARS, o, si ustedes recuerdan, la famosa gripe H1N1, llamada gripe porcina, se ubicó también su origen en México, en la ciudad de Perote, donde se encuentra una enorme fábrica, no hay manera de llamarlo de otra manera, de producción de puercos, que se llama Smith. Lo que es cierto es que el modelo de agricultura industrial basada en la producción masiva de aves que antes eran de corral y que ahora están, como decía, en una especie de plantas, y de la producción porcícola, sobre la base de grandes inyecciones de hormonas para acelerar su crecimiento y el uso masivo de antibióticos, se ha convertido al mismo tiempo en un enorme laboratorio de producción de nuevos gérmenes patógenos que luego se lanzan al mundo con las consecuencias que hemos visto. Esto es una hipótesis que distintos investigadores han anticipado, ¿no? Y que hay que demostrar con toda claridad, pero que señala una ruta. Es la ruta de la agricultura industrial con uso masivo de agroquímicos y de antibióticos que acaban produciendo nuevos gérmenes patógenos. Contaminan nuestras aguas, contaminan nuestras tierras, contaminan el aire, etcétera, etcétera. Lo que aparece muy claramente con la crisis del coronavirus es que después de 40 años de neoliberalismo, los sistemas públicos de salud que había en países desarrollados como Italia, como España, etcétera, etcétera, que durante mucho tiempo fueron orgullo de esos países, un ejemplo mundial, fueron prácticamente desmantelados o sumamente debilitados. Y hoy esos sistemas públicos sanitarios aparecen claramente como incapaces
no solamente de frenar la enfermedad, ¿no?, sino de curar a los pacientes. Hay una disminución enorme en todos esos países de hospitales, camas para pacientes, nuevas inversiones en nuevas tecnologías en el terreno de la medicina pública no privada. Y eso mostró sus terribles debilidades en el caso, por lo pronto, de Italia y en el caso de España. Curiosamente, los países que más eficazmente han podido combatir el coronavirus son los países menos neoliberales. China, podemos discutir o no si es socialista o no, hay mucha gente que sostiene que no, pero no importa ahora, no es un país neoliberal en forma, ¿no? Países como Corea del Sur y Singapur han logrado éxitos espectaculares en la contención de la enfermedad. En China ya van 3 o 4 días en que no se producen en la provincia en donde surgió esta enfermedad, nuevas enfermedades. Y esta enfermedad los chinos lograron aislarla, contenerla en una provincia y que no pasara a lugares como Pekín o como Shanghái, donde entonces sus efectos habían sido aún más desastrosos de los que ya fueron. Sin embargo, otra vez en países como Italia o países como España, incluso Francia, el avance de la enfermedad ha sido arrollador, ¿no? Como todos ustedes saben, esta es una enfermedad que se contagia con una enorme facilidad y rapidez. En México ya estamos en una etapa en donde los contagios vienen no de gentes que viajaron al exterior y se contaminaron allí, o de gentes que fueron contagiados por gente que vino de afuera, sino que estamos en una fase de contagio comunitario. Y esta va a seguir creciendo a lo largo de los próximos días de manera exponencialmente, pues hasta llegar a su pico. La enfermedad se concentra en hacer daño en la población de mayores de 65 años, que además tienen otro tipo de padecimientos como la diabetes o la hipertensión. Y en parte del problema que hay es la falta de camas y de respiradores para atender adecuadamente a estos enfermos graves. Esta situación se aplica prácticamente a todo el mundo, se aplica también a México, ¿no? No tenemos más allá de 3,000 camas para poderlo hacer, no hay suficiente cantidad de respiradores. Entonces, cuando la crisis se expanda, cuando los contagios comiencen a llegar más allá de las fronteras a las que han llegado ahora, va a haber un enorme problema para atender a los enfermos, sobre todo en zonas rurales e indígenas, donde nuestra infraestructura hospitalaria, después de tantos años de neoliberalismo, es absolutamente deficiente. Y eso va a acabar afectando muy claramente a ustedes como maestros en esas regiones y en esas comunidades donde tradicionalmente están encargados de orientar a las comunidades, darles consejos, etcétera. Otro de los grandes problemas que aparece con toda claridad con esta enfermedad es la paradoja de que la principal medida preventiva sea la de lavarse las manos con agua y con jabón regularmente, y que alrededor del 40% de la producción de la población mundial no cuente con agua para poderlo hacer. Eso nos da una idea del mapa de injusticias que se viven en el mundo, ¿no? Porque, y esto es muy importante,
enfermedad no le pega igual a todos. Los de arriba, como siempre, tienen mejores condiciones para enfrentarla, ¿no?, que los de abajo, que tienen menos recursos y menos infraestructura. Igual los desastres naturales no llegan igual para todos, las enfermedades no llegan igual para todos. Por supuesto, siempre pueden haber decesos y bajas y contaminación grave, gente que tenga mucho dinero y muchos recursos, pero esa gente tiene mejores posibilidades para quedarse en sus casas, para atenderse en clínicas privadas, para adquirir alimentos, para guardar el encierro que se recomienda, etcétera, etcétera, que la gente que tiene que salir todos los días a ganarse la vida. Y eso nos lleva al enorme impacto que esta actividad va a tener en nuestro país, porque más de la mitad de la población en México está en el sector informal, es decir, no cuenta con IMSS, no cuenta con ISSSTE, y por supuesto no cuenta con jubilación, tiene que salir todos los días a las calles a ganarse un ingreso, y si lo que se recomienda es que se encierre, pues esa gente va a sufrir enormemente. No sé exactamente el caso particular en Chiapas, pero conozco casos en otros lugares del país en donde los maestros complementan su salario con actividades de este tipo, actividades informales, ¿no? Esas actividades informales se van a tener que suspender ahora, van desde la venta de productos de belleza o de ropa o cosas por el estilo para poder complementar el ingreso. Todo eso, por lo pronto, por los próximos meses no va a poder funcionar y va a ser de todos, más además de todo este clima. Una de las cosas que nos muestra también este modelo es la crisis de un modelo de consumo en todo el mundo, ¿no? En donde se ha impulsado, por ejemplo, el turismo masivo, ¿no? Un turismo entonces que obliga a consumir alimentos en la calle, a moverse, a utilizar líneas aéreas, a utilizar taxis, etcétera, etcétera, y que de repente están en crisis. Ustedes imagínense, los chinos eran los principales exportadores o los principales promotores del turismo en el mundo. Más de 300 millones de chinos viajaban por el mundo cada año y de repente dejaron de viajar. Imagínense el impacto que eso va a tener en la economía. Pues todo este modelo de consumo basado en el consumo en la calle, que va a pegar grandemente. En el caso de Chiapas, por supuesto, en lugares como San Cristóbal de las Casas, siempre se van a ver fuertemente afectados por esta situación. Las consecuencias para México en el corto plazo van a ser muy fuertes y muy dolorosas, insisto, sobre todo para los que menos tienen. Lo van a hacer porque veníamos ya de un año, del primer año de gobierno del presidente López Obrador, en el que la economía no había crecido, no alcanzó a crecer más del 1%. Ahora no solamente no va a crecer, sino que va a decrecer. Se está hablando de un decrecimiento de casi de 4%. Habrá que verlo en detalle, depende de la evolución que tenga esta epidemia en el mundo y en el mismo México, ¿no? Esto va a tener consecuencias fundamentales, ¿no? Imaginemos, por un lado, todo lo que va a pasar con el sector informal, pero imaginemos también toda esa gente que depende para su vida diaria de, por supuesto, salir a la calle, pero también de otro tipo de ingresos. Va a ser un golpe muy duro. El gobierno va a tener mucho menos recursos para sus programas sociales, va a tener que ajustar
sus grandes apuestas. Y eso nos lleva entonces al otro terreno, ¿no? El gobierno había anunciado una gran transformación, la cuarta transformación, nos dijeron, entendiéndola como un proceso de continuación con lo que fue la Revolución de Independencia de 1910-17, que nos rompió la situación colonial de nuestro pueblo y fundó México como una nación independiente. La Revolución de Reforma, que separó Iglesia del Estado y desamortizó los bienes eclesiales, y la Revolución del 10-17, agraria y democrática, que hizo una repartición masiva de la tierra, no en Chiapas, por supuesto, pero sí en otros lugares del país, y estableció principios como el nuevo regreso. Y ahora nos anunciaban una cuarta gran transformación. ¿En qué consistía esa cuarta gran transformación? Nunca han sido muy precisos en principio. Siempre han puesto por delante la lucha contra la corrupción. En el diagnóstico del presidente López Obrador, la corrupción es el origen de todos los males de este país. Ha llegado incluso a decir que en nuestro país las grandes fortunas de los grandes millonarios no se explican como producto de de cosas como la explotación o la plusvalía, sino solamente es un resultado en muchos casos de la corrupción. El segundo gran eje de esta iniciativa, según ellos, es la separación del poder económico del poder político, ¿no? De que las grandes decisiones de Estado se tomen no a partir de los intereses económicos. Si ustedes ven proyectos como el del Tren Maya, que parte también cruza parte del estado de Chiapas, van a poder encontrar que esto está en entredicho, pero bueno, esa es otra historia. Este es un segundo gran eje que propone. Un tercer gran eje tiene que ver con una nueva política social en donde se dan apoyos directos a sectores vulnerables de la población, ¿no? Con proyectos como Sembrando Vida, se apoya a los jóvenes, etcétera, etcétera. Con la idea de que estos recursos van a apoyar el desarrollo del mercado interno, consumo y crear una red de solidaridad muy importante. El cuarto eje, digamos, de esta propuesta tiene que ver con lo que podríamos caracterizar como la soberanía energética. Que México deje que el Estado fortalezca su participación nuevamente en el sector energético, en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad, y produzca nuevamente combustibles y renegocie con los inversionistas privados en otros términos ese avance. Estos son, digamos, los grandes ejes que están anunciados, junto con cosas como el de una nueva constitución moral, ¿no? Que nos retomaría, nos llevaría a retomar textos como la Cartilla Moral de Alfonso Reyes, una iniciativa que en su momento sirvió para el gran programa de alfabetización en tiempos del presidente Ávila Camacho y que finalmente nunca se utilizó y que ahora se saca del baúl de los recuerdos con un enorme olor a polilla, ¿no? Todos estos ejes, la pregunta que uno se hace es en el contexto del coronavirus, ¿qué posibilidades tienen de avanzar? ¿Qué posibilidades tienen de aplicarse? Y aquí comienzan los problemas muy claramente. La crisis del coronavirus coincide con una crisis mundial de los precios del petróleo que ha derrumbado los precios en el mercado mundial. Hay una disputa entre Arabia Saudita y Rusia por esos mercados,
pero México obtenía una parte importante de sus regalías de la industria petrolera. Entonces, en este nuevo contexto de crisis, esa gran apuesta de soberanía energética pues está en entredicho. Como está en entredicho también las posibilidades de que el programa de apoyos sociales sea un programa sustentable, porque no van a haber recursos para poderlo financiar en la magnitud y en la extensión en la que se querría financiar. Todos estos grandes macroproyectos que se quieren emprender, el corredor transísmico y el Tren Maya, ¿no? Proyectos como en el caso del Tren Maya llevan directamente a un empresario con grandes intereses en Chiapas, que es Adolfo Romo, coordinador de la oficina de la presidencia, ¿no? Un estado regiomontano con muchos recursos económicos. Bueno, todos los caminos de Tren Maya llevan precisamente a Alfonso Romo. Sin embargo, la invertir en esos grandes proyectos también se limita. Se puede mantener, por supuesto, la lucha contra la corrupción, se puede buscar mantener la toma de algunas decisiones al margen de los antiguos sectores de inversionistas que se habían venido privilegiando, pero no hay muchas posibilidades de avanzar más allá de esto. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Lo que estoy queriendo decir es que este proyecto de una cuarta transformación, tal y como se había venido formulando, va a tener enormes dificultades para poder avanzar. Se va a tener que reformular el camino y eso va a crear grandes dificultades que van a caminar de la mano con una pandemia que va a provocar inevitablemente defunciones en nuestro país, enfermedades, dificultades económicas para las personas de carne y hueso, tal y como lo hemos definido. ¿Qué quiere entonces decir esto? Quiere decir que la popularidad del presidente para emprender las reformas que quiere llevar a cabo se van a venir agotando, van a venirse disminuyendo de manera acelerada en estos años. Hemos visto en el caso del sector, esa es una vertiente, por ponerles un ejemplo que he puesto en otras ocasiones, nos quiere vender un coche como si fuera nuevo, solamente porque, bueno. Todo se oye. Bueno, ¿ya se ve? Bueno, ¿ya se escucha? Ya, sí. Adelante. A ver, así. Ya, disculpas, bueno, entonces decía que el ejemplo de la reforma educativa muestra un poco las limitaciones de esta supuesta gran transformación, donde se anunció la abolición total de la reforma de Peña Nieto, pero en los hechos se acabó aprobando una reforma y leyes secundarias en la materia que le dan continuidad a esta propuesta. Bueno, bueno.
Entonces, les decía, la reforma educativa se presentó como un gran avance, pero en los hechos mantiene las líneas de continuidad básica de la anterior reforma educativa. Y hemos visto cómo, a pesar de las reuniones que han tenido con la Dirección Política Nacional de la Coordinadora y el presidente, pues no se avanza en Chiapas, no se avanza en el resto del país, más que marginalmente. Imagínense ustedes si eso está pasando ahora, cuando el presidente tiene los niveles de popularidad de los que disfruta. Imagínense qué va a pasar más adelante, cuando esa popularidad se haya venido erosionando, como ha venido ya sucediendo en los últimos meses, cuando además no dispongan ni de recursos económicos ni de credibilidad como la que tiene ahora para hacer valer sus propuestas. Es decir, con esto lo que quiero hacer es anticipar un escenario de muchas dificultades, en donde va a ser fundamental el que ustedes como dirección sindical logren mantener la unidad, logren mantener la cohesión, logren mantener en las modalidades que se tengan la capacidad para movilizarse y para que se preparen primero para enfrentar esta crisis epidemiológica en los mejores términos posibles. Insisto, ustedes son líderes de sus comunidades, lo que ustedes digan va a ser muy importante para el resto de la población, van a ser un ejemplo para poder enfrentar la pandemia. Es muy importante, es fundamental lo que hagan los médicos y las enfermeras, pero ellos van a estar encerrados en los hospitales, no van a estar en las comunidades como están. Entonces va a ser muy importante la conducción de ustedes en esta crisis, para poner por delante los valores que el neoliberalismo aportó, los valores de la comunidad, los valores de la solidaridad, los valores de la cooperación, los valores de la ayuda mutua. Todo eso son elementos fundamentales para enfrentar la crisis. Sin ellos va a ser mucho más difícil salir adelante, y ustedes son quienes pueden impulsar todos esos valores hacia adelante. Mira, hasta aquí llegaría mi presentación. Lo que puedo hacer es mandarles unas notas por escrito con esta información para que las tengan ustedes con más calma. Sí, claro. Sí. ¿Preguntas? Bueno, ¿habrá preguntas? Digo, por el tiempo de... Sí, escucho. A ver. Bueno, Luis, ¿me escuchas? Escucho, sí. Claro, mira, en razón de los tiempos que tienes marcados y que muchos de nuestros compañeros pues ya estuvimos tomando nota, y también ofreces poder enviarnos algunos de tus apuntes y tus comentarios. En función de ello, solo queremos agradecerte el espacio que nos brindaste en esta videoconferencia. Para nosotros es de suma importancia porque hemos desarrollado a partir de esta contingencia una ruta que tendrá que ser
virtual también con nuestros compañeros, pero que no vamos a dejar de lado, a pesar de la contingencia, el hecho de poder llegar a nuestros compañeros con esta información y sobre todo seguir manteniendo la agitación política, porque eso es lo que nos permite estar sosteniendo nuestro movimiento como hasta ahora lo ha tenido el movimiento chiapaneco. Entonces, no me queda más que agradecerte a nombre del secretario general, el maestro Obamaca, de la dirección política y de todo el comité ejecutivo seccional por esta oportunidad que nos das de escuchar tus reflexiones y que podamos nosotros ya reproducirlo en algún momento que hemos ya considerado dentro de la ruta política que tenemos como comité ejecutivo seccional. Muchas gracias, Luis Hernández. Muchas gracias a ustedes y lo mejor para ustedes, y como siempre mi admiración por todo lo que han estado haciendo. Les mando un abrazo con Martín. Bueno, agradecemos su atención. Estaremos al pendiente de los eventos que puedan suscitarse estos días y pues estaríamos cortando así este envío de la videoconferencia de Luis Hernández Navarro y estaremos en contacto.